Arsenio Lupin, el ladrón más famoso de Francia, ha sido capturado y encarcelado. La policía cree que Lupin ha sido derrotado, pero el ladrón no está dispuesto a rendirse. Estás por escuchar el capítulo 3 del audiolibro Arsenio Lupin, Caballero Ladrón. Escrito por Maurice Leblanc, traducido y narrado por Félix Riaño. En esta misma plataforma encontrarás el capítulo 1 y el capítulo 2. Hacen parte de la tercera temporada del podcast Lecturas Misteriosas. En el primer capítulo, El arresto, Arsenio Lupin fue capturado por la policía. En el segundo capítulo, En prisión, Lupin muestra su ingenio y habilidades para adaptarse a la vida en la cárcel, aunque siempre con un plan en mente para su escape. Ambos capítulos, 1 y 2, establecieron la reputación de Lupin como un ladrón sofisticado y astuto, y sientan las bases para su intento de escape en el capítulo 3, La fuga de Arsenio Lupin. Soy Félix Riaño y estás escuchando Lecturas Misteriosas, temporada 3, capítulo 3. La fuga de Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. Audiolibro. En Lecturas Misteriosas. Asegúrate de suscribirte al podcast y de tener activadas las notificaciones. Capítulo 3. La fuga de Arsenio Lupin. En el momento en que Arsenio Lupin, después de haber terminado su comida, sacaba de su bolsillo un cigarro con anillo de oro y lo examinaba con complacencia, la puerta de la celda se abrió. Apenas tuvo tiempo de guardarlo en el cajón y alejarse de la mesa. Entró el guardián. Era la hora del paseo. «Lo estaba esperando, mi querido amigo», exclamó Lupin, siempre de buen humor. Salieron. Apenas habían desaparecido en el ángulo del pasillo cuando dos hombres, a su vez, entraron en la celda y comenzaron un minucioso examen. Uno de ellos era el inspector Duzy, el otro, el inspector Folenfant. Querían poner fin a esto. No había duda. Arsenio Lupin mantenía conexiones con el exterior y se comunicaba con sus cómplices. El día anterior, el Grand Journal publicaba estas líneas dirigidas a su colaborador judicial. Señor, en un artículo publicado estos días se ha expresado sobre mí en términos que nada justifica. Algunos días antes del inicio de mi juicio, iré a exigirle una explicación. Saludos cordiales, Arsenio Lupin. La escritura era claramente de Arsenio Lupin. Por lo tanto, él enviaba cartas. Por lo tanto, las recibía. Por lo tanto, era seguro que estaba preparando esa fuga anunciada de manera tan arrogante. La situación se estaba volviendo intolerable. De acuerdo con el juez de instrucción, el jefe de la seguridad, Monsieur Dudois, se dirigió a la prisión de La Santé para exponer al director de la prisión las medidas que se debían tomar. Y desde su llegada envió a 2 de sus hombres a la celda del prisionero. Levantaron cada una de las losas, desmontaron la cama, hicieron todo lo que es habitual en tales casos. Y finalmente no encontraron nada. Estaban a punto de abandonar sus investigaciones cuando el guardia corrió hacia ellos y les dijo: «¡El cajón! ¡Miren el cajón de la mesa!». Cuando entré, me pareció que lo empujaba. Miraron y Duzy exclamó: «¡Por Dios, esta vez lo tenemos!». Folenfant lo detuvo. «Alto ahí, chico. El jefe hará el inventario». Sin embargo, este puro de lujo
Deja el habano y avisemos al jefe. 2 minutos después, Monsieur Dudois estaba explorando el cajón. Primero encontró una pila de recortes de periódicos del Argus de la Presse, relacionados con Arsenio Lupin. Luego, una bolsa de tabaco, una pipa, papel de cebolla y, finalmente, 2 libros. Miró los títulos. Era El culto de los héroes, de Carlyle, en edición inglesa, y una encantadora edición selviriana encuadernada en su época del Manual de Epicteto, una traducción alemana publicada en Leiden en 1634. Al hojearlos, notó que todas las páginas estaban marcadas, subrayadas y anotadas. ¿Eran estas marcas convencionales o indicaban el fervor con el que se había leído un libro? «Veremos esto en detalle», dijo Monsieur Dudois. Exploró la bolsa de tabaco, la pipa. Luego, tomando el famoso puro con anillo de oro, «Diablos, nuestro amigo se siente bien», exclamó. «Un Henri Clé». Con un gesto automático de fumador, llevó el cigarro cerca de su oído y lo hizo crujir. Y de inmediato se le escapó una exclamación. El cigarro se había ablandado bajo la presión de sus dedos. Lo examinó con más atención y no tardó en distinguir algo blanco entre las hojas del tabaco. Y con delicadeza, con la ayuda de un alfiler, extrajo un rollo de papel muy fino, apenas del tamaño de un mondadientes. Era una nota. La desenredó y leyó estas palabras escritas con una pequeña letra de mujer. La cesta ha reemplazado a la otra. 8 de 10 están preparadas. Al presionar con el pie exterior, la placa se levanta de arriba a abajo. De 12 a 16, todos los días. HP estará esperando. ¿Pero dónde? Respuesta inmediata. Esté tranquilo. Su amiga vela por usted. Monsieur Dudois reflexionó por un momento y dijo: «Es lo suficientemente claro. La cesta, los 8 compartimentos, de 12 a 16, es decir, de mediodía a las 4. Pero ese HP, ¿quién esperará? HP en este caso debe significar automóvil, horsepower. ¿No es así como en lenguaje deportivo se designa la fuerza de un motor? Un auto de 24 HP es un auto de 24 caballos de fuerza». Se levantó y preguntó: «¿El detenido acaba de desayunar?» «Sí». «Y como aún no ha leído este mensaje, como lo prueba el estado del cigarro, es probable que acabe de recibirlo». «¿Cómo?» «En su comida, y en medio de su pan o de una papa, quién sabe». «Imposible. Solo se le permitió traer su comida para atraparlo, y no encontramos nada. Buscaremos esta noche la respuesta de Lupin. Por el momento, manténganlo fuera de su celda. Voy a llevar esto al juez de instrucción. Si está de acuerdo conmigo, haremos fotografiar la carta de inmediato, y en 1 hora podrán volver a colocar en el cajón, además de estos objetos, un cigarro idéntico que contenga el mensaje original en sí. El detenido no debe sospechar nada». No fue sin cierta curiosidad que Monsieur Dudois regresó esa noche al registro de La Santé acompañado del inspector Dieuzy. En una esquina, en la estufa, había 3 platos. ¿Ya comió? Sí, respondió el director. Dieuzy, por favor, corta en trozos muy pequeños estos pocos hilos de macarrones y abre esta bola de pan. ¿Nada? No, jefe. Monsieur Dudois examinó los platos, el tenedor, la cuchara, finalmente el cuchillo, un cuchillo reglamentario con una hoja redonda. Hizo girar el mango a la izquierda y luego a la derecha. A la derecha, el mango cedió y se desenroscó. El cuchillo estaba hueco
y servía como funda para una hoja de papel. «Bah», dijo Dudois, «no es muy astuto para un hombre como Arsenio, pero no perdamos el tiempo. Tú, Ducie, ve a hacer una investigación en ese restaurante». Luego leyó: «Confío en ti. HP seguirá de lejos cada día. Iré al encuentro. Hasta pronto, mi querida y admirable amiga». «En fin», exclamó Dudois frotándose las manos, «creo que el asunto va por buen camino. Un pequeño empujón de nuestra parte y la fuga tendrá éxito. Al menos lo suficiente para permitirnos atrapar a los cómplices». «¿Y si Arsenio Lupin se escapa de sus manos?», objetó el director. «Emplearemos el número de hombres necesario. Si, sin embargo, pone demasiada habilidad, bueno, mala suerte para él. En cuanto a la banda, como el jefe se niega a hablar, los demás hablarán». Y de hecho, Arsenio Lupin no hablaba mucho. Desde hacía meses, el juez de instrucción, Jules Bouvier, había estado intentando en vano interrogarlo. Los interrogatorios se reducían a conversaciones desinteresadas entre el juez y el abogado maestro Danval, uno de los príncipes del bar, quien, por cierto, sabía sobre el acusado casi lo mismo que cualquier otra persona. De vez en cuando, por cortesía, Arsenio Lupin dejaba caer: «Pero sí, señor juez, estamos de acuerdo. El robo del Crédit Lyonnais, el robo de la Rue de Babylone, la emisión de billetes falsos, el asunto de los seguros, el robo de los castillos de Armesnil, Gouret, Imblevan, Groseilliers, Malaquis, todo eso es obra suya. Entonces, ¿podría explicarme? No es necesario, lo admito todo de golpe, y todo 10 veces más de lo que supone». Agotado, el juez había suspendido estos interrogatorios tediosos. Después de haber tenido conocimiento de las 2 notas interceptadas, los retomó. Y regularmente, a mediodía, Arsenio Lupin fue llevado de la Santé al depósito en la carroza penitenciaria con varios reclusos. Regresaron alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Un día, este regreso se realizó en circunstancias especiales. Como los otros reclusos de la Santé aún no habían sido interrogados, se decidió llevar primero a Arsenio Lupin, así que subió solo a la carroza. Estas carrozas penitenciarias, vulgarmente llamadas células, están divididas longitudinalmente por un pasillo central del que se abren 10 celdas, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Cada una de esas celdas está dispuesta de tal manera que se debe permanecer sentado en ella y que, por lo tanto, los 5 prisioneros están sentados unos sobre otros, aunque separados por paredes paralelas. Un guardia municipal ubicado en la extremidad supervisa el pasillo. Arsenio fue introducido en la tercera celda de la derecha y la pesada carroza se puso en marcha. Se dio cuenta de que estaban saliendo del muelle de l'Horloge y pasando frente al Palacio de Justicia. Luego, hacia el medio del puente de Saint-Michel, pisó con el pie exterior, es decir, con el pie derecho, como lo hacía siempre, sobre la placa de metal que cerraba su celda. Inmediatamente, algo se activó y la placa de metal se abrió gradualmente. Pudo ver que estaba justo entre las 2 ruedas. Esperó con los ojos bien abiertos. La carroza subió lentamente por el Boulevard Saint-Michel. En el cruce de Saint-Germain se detuvo. Un caballo de un camión había caído. Dado que la circulación estaba interrumpida, rápidamente se produjo una acumulación de coches y de autobuses. Arsenio Lupin sacó la cabeza. Otro carro de presidiarios estaba estacionado junto al que él ocupaba. Levantó aún más la placa, puso su pie en uno de los radios de la gran rueda y saltó al suelo. Un cochero lo vio, se rió a carcajadas y quiso llamar,
pero su voz se perdió en el estruendo de los vehículos que volvían a fluir. Además, Arsenio Lupin ya estaba lejos. Corrió algunos pasos, pero en la acera izquierda se dio vuelta. Miró a su alrededor. Pareció tomar el viento, como alguien que todavía no sabe bien en qué dirección seguir. Luego, resuelto, metió las manos en los bolsillos y con el aire despreocupado de un paseante siguió subiendo por el boulevard. El clima era suave, un clima de otoño, feliz y ligero. Los cafés estaban llenos. Se sentó en la terraza de uno de ellos. Pidió una cerveza y un paquete de cigarrillos. Bebió su cerveza a pequeños sorbos. Fumó tranquilamente un cigarro. Encendió otro. Finalmente, al levantarse, pidió al camarero que llamara al gerente. El gerente vino y Arsenio le dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Lo siento, señor, olvidé mi billetera. Tal vez mi nombre le resulte lo suficientemente conocido como para que me conceda un crédito de unos días. Arsenio Lupin». El gerente lo miró, creyendo que era una broma. Pero Arsenio repitió: «Lupin, detenido en la Santé, actualmente en estado de fuga. Espero que este nombre le inspire plena confianza». Y se alejó entre risas, sin que el otro pensara en pedirle que pagara. Cruzó la calle Soufflot en diagonal y tomó la Rue Saint-Jacques. La siguió tranquilamente, deteniéndose en las vitrinas y fumando cigarrillos. En el boulevard de Port-Royal se orientó, se informó y caminó directamente hacia la Rue de la Santé. Los altos y sombríos muros de la prisión se alzaron pronto. Después de haberlos pasado, llegó cerca del guardia municipal que montaba guardia y, quitándose el sombrero: «¿Es aquí la prisión de la Santé?» «Sí, me gustaría regresar a mi celda. El carro me dejó en el camino y no quiero abusar». El guardia gruñó: «Oiga, hombre, váyase de aquí y que sea rápido». Perdón, es que mi camino pasa por esa puerta. Y si impide que Arsenio Lupin la cruce, podría costarle mucho, amigo mío». «Arsenio Lupin, ¿qué me está diciendo?» «Lamento no tener mi identificación», dijo Arsenio, fingiendo buscar en sus bolsillos. El guardia lo examinó de arriba a abajo, aturdido. Luego, sin decir una palabra, como si fuera a su pesar, tiró de una campana. La puerta de hierro se abrió ligeramente. Unos minutos después, el director llegó corriendo hasta el registro, gesticulando y fingiendo una violenta cólera. Arsenio sonrió. «Vamos, señor director, no juegue al más astuto conmigo. ¿Cómo es posible? Se toman la precaución de traerme solo en la carroza, se prepara un buen atasco y se imaginan que voy a echar a correr para reunirme con mis amigos. Ah, y los 20 agentes de la policía que nos escoltaban a pie, en coche y en bicicleta. ¿No se imaginan lo que me hubieran hecho? No habría salido vivo. Dígame, señor director, ¿acaso esperaban eso?» Encogió los hombros y agregó: «Le ruego, señor director, que no se preocupe por mí. El día en que quiera escapar, no necesitaré a nadie». Dos días después, el Echo de France, que se había convertido en el monitor oficial de las hazañas de Arsenio Lupin, publicó los detalles más completos sobre este intento de fuga. El propio texto de las notas intercambiadas entre el prisionero y su misteriosa amiga, los medios utilizados para esta correspondencia, la complicidad de la policía, el paseo por el Boulevard Saint-Michel, el incidente del Café Soufflot, todo fue revelado. Se sabía que las investigaciones del inspector Dieuzy con los empleados del restaurante no habían dado ningún resultado. Y se aprendió además una cosa sorprendente, que mostraba la infinita variedad de recursos de los que este hombre disponía. El vehículo penitenciario en el que había sido transportado era un vehículo completamente amañado, que su banda había sustituido por uno de los 6 vehículos habituales que componen el servicio de las prisiones.
La próxima fuga de Arsenio Lupin ya no fue una duda para nadie. Él mismo la anunció en términos categóricos, como lo demostró su respuesta a Monsieur Bouvier al día siguiente del incidente. El juez, burlándose de su fracaso, lo miró y le dijo fríamente: «Escuche esto bien, señor. Crea en mi palabra. Este intento de fuga formaba parte de mi plan de fuga». «No lo entiendo», se burló el juez. «Es inútil que lo entienda». Y como el juez, durante este interrogatorio que parecía interminable en las columnas del Echo de France, volvió a su instrucción, exclamó con aire de cansancio: Dios mío, ¿para qué? Todas estas preguntas no tienen ninguna importancia». «¿Cómo? ¿Ninguna importancia?» «Pero no, ya que no asistiré a mi juicio». «Ah, ¿no asistirá?» «No, es una idea fija, una decisión irrevocable. Nada me hará transigir». La seguridad de Arsenio Lupin desconcertaba y exasperaba a la justicia, ya que había secretos que solo él conocía y cuya divulgación solo podía provenir de él. Pero, ¿con qué propósito los revelaba y cómo lo hacía? Arsenio Lupin fue cambiado de celda, y por su parte el juez cerró la instrucción y remitió el caso a la sala de acusación. Hubo silencio, que duró 2 meses. Arsenio pasó ese tiempo acostado, en su cama, con la cara casi siempre vuelta hacia la pared. Este cambio de celda parecía haberlo abatido. Se negó a recibir a su abogado y apenas intercambiaba algunas palabras con sus guardias. Sin embargo, en las 2 semanas previas a su juicio, pareció recuperar el ánimo. Se quejó de la falta de aire y lo sacaron temprano por la mañana, acompañado de 2 hombres, al patio de la cárcel. Pero la curiosidad del público no había disminuido. Cada día se esperaba la noticia de su fuga. Casi se deseaba, dado que la gente se encantaba con su ingenio, su alegría, su diversidad, su genio de invención y el misterio de su vida. Arsenio Lupin tenía que escapar. Era inevitable, fatal. Incluso se sorprendía de que tardara tanto. Cada mañana, el prefecto de policía preguntaba a su secretario: ¿Todavía no se ha ido? No, señor prefecto. Entonces, ¿será mañana? Y la víspera del juicio, un hombre se presentó en las oficinas del Gran Diario. Pidió hablar con el colaborador judicial. Le arrojó su tarjeta a la cara y se alejó rápidamente. En la tarjeta se leía: Arsenio Lupin siempre cumple sus promesas. Los debates comenzaron en estas condiciones. La afluencia fue enorme. Nadie quería perderse al famoso Arsenio Lupin y saborear de antemano cómo se burlaría del presidente. Abogados y magistrados, cronistas y mondains, o gente de la alta sociedad, artistas y mujeres del mundo, el tout Paris se apretujaba en los bancos de la audiencia. Estaba lloviendo y el día estaba oscuro. Casi no se veía a Arsenio Lupin cuando los guardias lo introdujeron. Sin embargo, su actitud pesada, la forma en que se dejó caer en su lugar, su inmovilidad indiferente y pasiva, no jugó a su favor. Varias veces su abogado, uno de los secretarios de Monsieur Danval, ya que éste consideró indigno el papel que le tocaba desempeñar, le habló. Lupin movía la cabeza y se quedaba callado. El secretario leyó el acta de acusación y luego el presidente dijo: «Acusado, levántese. Su nombre, apellido, edad y profesión». Al no recibir respuesta, repitió: «¿Su nombre? Le pregunto su nombre». Una voz ronca y cansada articuló: «Votre désiré». Hubo murmullos. Pero el presidente continuó: «Votre désiré. Ah, bien, un nuevo alias.
Como este es aproximadamente el 8º nombre al que usted afirma pertenecer, y sin duda es tan imaginario como los demás, nos atendremos, si usted lo permite, al nombre de Arsenio Lupin, bajo el cual es más conocido y con el que se encuentra acusado. El presidente consultó sus notas y continuó. Porque a pesar de todas las investigaciones, ha sido imposible reconstruir su identidad. Usted presenta un caso bastante original en nuestra sociedad moderna de no tener pasado. No sabemos quién es usted, de dónde viene, dónde transcurrió su infancia. En resumen, nada. Usted apareció de repente hace 3 años. No se sabe exactamente de qué origen, para revelarse de repente como Arsenio Lupin, es decir, una mezcla extraña de inteligencia y perversión, de inmoralidad y generosidad. Los datos que tenemos sobre usted antes de esta época son más bien suposiciones. Es probable que el llamado Hofstad, que trabajó hace 8 años junto al prestidigitador Dickinson, no fuera otro que Arsenio Lupin. Es probable que el estudiante ruso que frecuentó hace 6 años el laboratorio del doctor Altier en el Hospital Saint-Louis y que a menudo sorprendió al maestro con la ingeniosidad de sus hipótesis sobre la bacteriología y la audacia de sus experimentos en las enfermedades de la piel, no fuera otro que Arsenio Lupin. Arsenio Lupin también fue el profesor de lucha japonesa que se estableció en París mucho antes de que se hablara de Jiu-Jitsu. Arsenio Lupin, creemos, fue el ciclista que ganó el gran premio de la exposición, cobró sus 10.000 francos y nunca más se vio. Arsenio Lupin también pudo ser aquel que salvó a tanta gente a través de la pequeña ventana del Bazar de la Charité y luego los robó. Y tras una pausa, el presidente concluyó. Esta fue esa época, que parece no haber sido más que una preparación minuciosa para la lucha que usted emprendió contra la sociedad. Un aprendizaje metódico en el que llevaba al más alto grado su fuerza, energía y habilidad. ¿Reconoce la exactitud de estos hechos? Durante este discurso, el acusado se había balanceado de una pierna a otra, con la espalda encorvada y los brazos inertes. Bajo la luz más brillante se notó su extrema delgadez, sus mejillas hundidas, sus pómulos extrañamente salientes, su rostro de color tierra, salpicado de pequeñas manchas rojas y enmarcado por una barba desigual y escasa. La prisión lo había envejecido y marchitado considerablemente. Ya no se reconocía la silueta elegante y el rostro joven cuyo retrato los periódicos habían publicado tantas veces. Parecía como si no hubiera oído la pregunta que se le hacía. La prisión lo había envejecido y marchitado considerablemente. Parecía como si no hubiera oído la pregunta que se le hacía. Se le repitió 2 veces. Entonces levantó los ojos, pareció reflexionar y luego, haciendo un esfuerzo violento, murmuró: «Baudru désiré». El presidente se echó a reír. No tengo muy claro el sistema de defensa que ha adoptado Arsenio Lupin. Si le gusta hacerse el tonto y el irresponsable, es su decisión. En cuanto a mí, iré directo al grano sin preocuparme por sus fantasías. Y entró en detalle en los robos, estafas y falsificaciones imputados a Lupin. A veces interrogaba al acusado. Este gruñía o no respondía. Comenzó el desfile de testigos. Hubo varias declaraciones insignificantes, otras más serias, que todas tenían en común contradecirse unas a otras. Una oscuridad inquietante envolvía el juicio, pero el inspector principal, Ganimard, fue presentado, y el interés se reavivó. Desde el principio, sin embargo, el viejo policía causó cierta decepción. Tenía un aire no intimidado. Había visto muchas cosas.
sino inquieto, incómodo. Varias veces volvió los ojos hacia el acusado con una visible molestia. Sin embargo, con las manos apoyadas en la barra, contaba los incidentes en los que se había visto envuelto, su persecución a través de Europa, su llegada a América. Y se le escuchaba con avidez como se escucharía el relato de las más apasionantes aventuras. Pero hacia el final, al hacer referencia a sus conversaciones con Arsenio Lupin, se detuvo en 2 ocasiones, distraído, indeciso. Se hacía evidente que otro pensamiento lo obsesionaba. El presidente le dijo: «Si se encuentra mal, sería mejor interrumpir su testimonio». No, solo... Se detuvo, miró al acusado larga y profundamente. Luego dijo: «Pido permiso para examinar al acusado más de cerca. Hay un misterio que debo aclarar». Se acercó, lo observó aún más atentamente, con toda su atención concentrada. Luego regresó a la barra y allí, con un tono poco solemne, dijo: «Señor presidente, afirmo que el hombre que está aquí, frente a mí, no es Arsenio Lupin». Un gran silencio recibió estas palabras. El presidente, sorprendido al principio, exclamó: «¡Ah! ¿Qué dice usted? ¡Está loco!». El inspector afirmó con calma: «A primera vista se puede dejarse llevar por un parecido, que de hecho existe, lo admito, pero basta un segundo de atención. La nariz, la boca, el cabello, el color de la piel, en fin, ¿qué? No es Arsenio Lupin. ¿Y los ojos? ¿Ha tenido alguna vez estos ojos de alcohólico? Vamos, explíquenos. ¿Qué pretende usted, testigo?» «¿Cómo sé yo? ¿Habrá puesto en su lugar a un pobre diablo que iban a condenar en su lugar? A menos que sea un cómplice». Gritos, risas, exclamaciones surgían de todos lados en la sala que agitaba este inesperado golpe de teatro. El presidente hizo llamar al juez de instrucción, al director de salud, a los guardias y suspendió la audiencia. En la continuación, Monsieur Bouvier y el director, enfrentados con el acusado, declararon que solo había una similitud muy vaga de rasgos entre Arsenio Lupin y este hombre. «Pero, entonces», exclamó el presidente, «¿quién es este hombre? ¿De dónde viene? ¿Cómo está bajo custodia de la justicia?». Introdujeron a 2 guardias de la cárcel. Contradicción asombrosa. Reconocieron al detenido al que habían vigilado por turnos. El presidente respiró. Pero uno de los guardias continuó: Sí, creo que es él». «¿Cómo? ¿Usted cree?» «Bueno, apenas lo he visto. Me lo entregaron por la noche y desde hace 2 meses siempre está acostado contra la pared. Pero antes de estos 2 meses... antes no ocupaba la celda 24. El director de la prisión precisó este punto. «Cambiamos al detenido de celda después de su intento de fuga». «¿Pero usted, señor director, lo ha visto en los últimos 2 meses?» «No he tenido la oportunidad de verlo. Se mantuvo tranquilo». «¿Y este hombre no es el detenido que se le entregó?» «No». «Entonces, ¿quién es?» «No sabría decir». «Por lo tanto, estamos ante una situación que se habría llevado a cabo hace 2 meses. ¿Cómo lo explica?» «Es imposible». «Entonces...» Desesperado, el presidente se volvió hacia el acusado y con una voz atractiva preguntó: «Dígame, acusado, ¿podría explicarme cómo y desde cuándo está bajo custodia de la justicia?» Se diría que ese tono amable desarmó la desconfianza o estimuló el entendimiento del hombre. Intentó responder. Finalmente, con habilidad y tras una interrogación más suave, logró reunir algunas frases, de las cuales resultó esto. 2 meses antes, lo habían llevado al depósito. Pasó allí una noche y una mañana. Poseedor de una suma de 75 centavos,
fue liberado. Pero mientras cruzaba el patio, 2 guardias lo tomaron del brazo y lo llevaron hasta el vehículo penitenciario. Desde entonces, vivía en la celda 24. No infeliz, se comía bien allí, no se dormía mal, así que no había protestado. Todo esto parecía verosímil. En medio de risas y gran agitación, el presidente aplazó el asunto para otra sesión, para un suplemento de investigación. La investigación estableció inmediatamente el hecho registrado en el libro de registro, 8 semanas antes. Un tal Baudru Désiré había dormido en la prisión. Liberado al día siguiente, salió de la prisión a las 2 de la tarde. Sin embargo, ese mismo día, a las 2 en punto, Arsenio Lupin, interrogado por última vez, salió de la instrucción y partió en un carruaje penitenciario. ¿Habían cometido los guardias un error? ¿Se habrían, en un momento de distracción, confundido ellos mismos por la semejanza? ¿Y habrían sustituido al hombre por su prisionero? Sería necesario que los guardias hubieran mostrado una complacencia que su historial no permitía suponer. ¿La sustitución fue planeada de antemano? Además de que la disposición de los jueces hacía casi imposible tal cosa, habría sido necesario que Baudru fuera un cómplice y que se hubiera hecho arrestar con el único propósito de ocupar el lugar de Arsenio Lupin. Pero entonces, ¿cómo se había podido llevar a cabo un plan basado únicamente en una serie de chances increíbles, encuentros fortuitos y errores fabulosos? Baudru Désiré fue llevado al servicio antropométrico. No había fichas correspondientes a su descripción. Sin embargo, sus huellas fueron fácilmente rastreadas. En Courbevoie, Asnières, Levallois era conocido. Vivía de la caridad y dormía en una de esas chozas de los chatarreros que se acumulaban cerca de la barrera de Terns. Sin embargo, había desaparecido desde hace un año. ¿Había sido contratado por Arsenio Lupin? Nada indicaba que así fuera. Y aun si lo hubiera sido, no se habría sabido nada más sobre la fuga del prisionero. El prodigio era el mismo. De las 20 hipótesis que intentaban explicarlo, ninguna era satisfactoria. Solo la fuga era indudable. Y una fuga incomprensible, impresionante, donde el público, al igual que la justicia, sentía el esfuerzo de una larga preparación. Un conjunto de actos maravillosamente entrelazados entre sí, y cuyo desenlace justificaba la orgullosa predicción de Arsenio Lupin: no asistiré a mi juicio. Después de un mes de minuciosas investigaciones, el enigma seguía siendo indescifrable. Sin embargo, no se podía mantener indefinidamente a ese pobre diablo de Baudru. Su juicio habría sido ridículo. ¿Qué cargos había contra él? Su liberación fue firmada por el juez de instrucción. Pero el jefe de la Sûreté resolvió establecer una vigilancia activa a su alrededor. La idea provenía de Ganimard. Desde su punto de vista no había ni complicidad ni azar. Baudru era un instrumento que Arsenio Lupin había manejado con su extraordinaria habilidad. Liberando a Baudru, podrían seguir la pista hasta Arsenio Lupin, o al menos hasta alguien de su banda. Se unieron a Ganimard los inspectores Folenfant y Ducy. Y en una mañana brumosa de enero, las puertas de la prisión se abrieron ante Baudru Désiré. Al principio pareció bastante desconcertado y caminó como alguien que no tiene ideas claras sobre cómo usar su tiempo. Siguió la Rue de la Santé y la Rue Saint-Jacques. Frente a la tienda de un vendedor de segunda mano, se quitó su chaqueta y su chaleco.
vendió su chaleco por unos pocos centavos y, volviéndose a poner su chaqueta, se fue. Cruzó el Sena. En el Châtelet, un autobús lo adelantó. Quiso subir, pero no había lugar. El inspector le aconsejó que tomara un número y entró en la sala de espera. En ese momento, Ganimard llamó a sus 2 hombres cerca de él y, sin apartar la vista del escritorio, les dijo apresuradamente: «Consigan un carro. No, 2, es más prudente. Iré con uno de ustedes y los seguiremos». Los hombres obedecieron. Mientras tanto, Baudru no aparecía. Ganimard se acercó. No había nadie en la sala. «¡Qué idiota soy!», murmuró. «Había olvidado la segunda salida». El despacho, en efecto, comunicaba por un pasillo interior con el de la calle Saint-Martin. Ganimard corrió y llegó justo a tiempo para ver a Baudru subiendo al techo del autobús que iba de Batignolles-Jardin-des-Plantes y que doblaba la esquina de la Rue de Rivoli. Corrió y alcanzó el autobús, pero había perdido a sus 2 agentes. Estaba solo en la persecución. En su furia estuvo a punto de agarrarlo sin más formalidades. ¿No había planeado hacer el tonto con premeditación y una astucia ingeniosa separarlo de sus auxiliares? Miró a Baudru. Estaba adormilado en un asiento y su cabeza se balanceaba de un lado a otro, con la boca un poco abierta. Su rostro tenía una increíble expresión de estupidez. No, este no era un adversario capaz de engañar al viejo Ganimard. El azar lo había ayudado. Eso era todo. En la intersección de las Galeries Lafayette, el hombre saltó del autobús y tomó el tranvía hacia La Muette. Se siguió el Boulevard Haussmann y la avenida Victor Hugo. Baudru solo bajó en la parada de La Muette y, con paso nonchalant, sin preocupación, se adentró en el bosque de Boulogne. Caminaba de un sendero a otro. Volvía sobre sus pasos. Se alejaba. ¿Qué buscaba? ¿Tenía algún objetivo? Después de 1 hora de este juego, parecía agotado. De hecho, al ver un banco, se sentó. El lugar, ubicado cerca de Auteuil, en la orilla de un pequeño lago oculto entre los árboles del bosque, estaba completamente desierto. Pasó media hora. Impaciente, Ganimard decidió entablar una conversación. Ganimard se acercó y se sentó junto a Baudru. Encendió un cigarro, dibujó círculos en la arena con la punta de su bastón y dijo: «No hace calor». Silencio, y de repente, en medio de ese silencio, resonó una explosión de risa. Una risa alegre y feliz. La risa de un niño que se ríe sin control. Claramente, Ganimard sintió cómo se le erizaban los pelos del cráneo. Esa risa infernal que él conocía tan bien. Con un gesto brusco, agarró al hombre por la solapa de su chaqueta y lo miró profundamente, violentamente, incluso mejor que en el juicio, y en verdad ya no estaba viendo al hombre. Era el hombre, pero era al mismo tiempo el otro, el verdadero. Ayudado por una voluntad cómplice, recuperó la vida ardiente de los ojos. Completó la máscara adelgazada. Vislumbró la carne real bajo la piel maltratada, la boca real a través de la mueca que la deformaba. Y eran los ojos del otro, la boca del otro, sobre todo su expresión aguda, viva, burlona, espiritual, tan clara y tan joven. «Arsenio Lupin, Arsenio Lupin», balbuceó. Y de repente,
Lleno de rabia, agarrándolo por la garganta, trató de derribarlo. A pesar de sus 50 años, todavía era de una fuerza poco común, mientras que su adversario parecía estar en bastante mal estado. Y qué golpe maestro si lograba traerlo de vuelta. La lucha fue breve. Arsenio Lupin se defendió apenas, y tan rápidamente como había atacado, Ganimard soltó el agarre. Su brazo derecho colgaba inerte, entumecido. Si le enseñaran jiu-jitsu en el Quai des Orfèvres, usted sabría que ese golpe se llama Uchi-gi en japonés, declaró Lupin. Y añadió fríamente, un segundo más y le habría roto el brazo, y habría tenido lo que se merece. ¿Cómo es posible que usted, un viejo amigo al que respeto, al que le revelo espontáneamente mi incógnito, abuse de mi confianza? Es malo. Bueno, ¿qué pasa? Ganimard se mantuvo en silencio. Se sentía responsable de esta fuga. ¿No era él quien, con su sensacional declaración, había inducido a la justicia a error? Esta fuga le parecía una vergüenza en su carrera. Una lágrima rodó hacia su bigote gris. Vamos, Ganimard, no se preocupe tanto. Si no hubiera hablado, me habría arreglado para que otro lo hiciera. Dígame, ¿podía permitir que condenaran a Baudru-Désiré? Entonces, murmuró Ganimard, era usted quien estaba allí. Es usted quien está aquí. Yo, siempre yo, únicamente yo. ¿Es posible? Oh, no es necesario ser un mago. Basta con prepararse durante una docena de años para estar listo para cualquier eventualidad, como dijo ese buen presidente. Pero su rostro, sus ojos. ¿Comprende usted que si trabajé durante 18 meses en Saint-Louis con el doctor Altier, no fue por amor al arte? Pensé que aquel que tendría un día el honor de llamarse Arsenio Lupin debía sustraerse a las leyes ordinarias de la apariencia y la identidad. La apariencia, pues, se modifica a gusto propio. Tal inyección hipodérmica de parafina le hincha la piel justo en el lugar elegido. El ácido pirogálico lo transforma en mohicano. El jugo de la gran celidonia lo adorna con salpullidos y tumores de efecto más que feliz. Tal procedimiento químico actúa sobre el crecimiento de su barba y su cabello, tal otro sobre el sonido de su voz. Añada a eso 2 meses de dieta en la celda número 24, ejercicios repetidos 1000 veces para abrir mi boca con esta mueca, para llevar mi cabeza con esta inclinación y mi espalda con esta curva. Finalmente, 5 gotas de atropina en los ojos para hacerlos salvajes y huidizos, y ya está. No comprendo que los guardias... La metamorfosis fue gradual. No pudieron notar la evolución diaria. Pero, ¿qué pasa con Baudru-Désiré? Baudru existe. Es un pobre inocente que conocí el año pasado y que realmente comparte cierta similitud de rasgos conmigo. En previsión de una posible detección, lo puse a salvo y me dediqué a discernir desde el principio los puntos de disimilitud que nos separaban para atenuarlos en mí tanto como fuera posible. Mis amigos le hicieron pasar una noche en la cárcel para que saliera aproximadamente a la misma hora que yo y que la coincidencia fuera fácil de constatar. Porque, observe, era necesario que se encontrara la pista de su paso. De lo contrario, la justicia se habría preguntado quién era yo. Mientras que al ofrecerle este excelente Baudru, era inevitable, ¿entiende? Inevitable que saltara sobre él y que, a pesar de las dificultades insuperables de una sustitución, preferiría creer en la sustitución en lugar de admitir su ignorancia. Sí, en efecto, murmuró Ganimard. Y luego, exclamó Arsenio Lupin, tenía en mis manos una carta formidable, una carta tramada por mí desde el principio. La espera de todos de mi fuga. Y aquí está el error garrafal en el que han caído usted y los demás en esta apasionante partida que la justicia y yo hemos emprendido, y cuya apuesta era mi libertad.
Supusieron una vez más que actuaba por fanfarronada, que estaba embriagado por mis éxitos como un novato. Yo, Arsenio Lupin, tal debilidad. ¡Ja! Y al igual que en el caso Cahorn, no se dijeron: desde el momento en que Arsenio Lupin grita desde los tejados que escapará, es porque tiene razones que lo obligan a hacerlo. Pero por el amor de Dios, comprenda que para escaparme, sin escaparme, era necesario que se creyera de antemano en esa fuga, que fuera un artículo de fe, una convicción absoluta, una verdad resplandeciente como el sol. Y eso fue por mi voluntad. Arsenio Lupin se escaparía. Arsenio Lupin no asistiría a su juicio. Y cuando usted se levantó para decir: este hombre no es Arsenio Lupin, habría sido sobrenatural que todos no creyeran inmediatamente que yo no era Arsenio Lupin. Si alguien hubiera dudado, si alguien hubiera emitido esta simple restricción, y si fuera Arsenio Lupin, en ese momento estaba perdido. Era suficiente inclinarse hacia mí, no con la idea de que no era Arsenio Lupin como lo hicieron usted y los demás, sino con la idea de que podía ser Arsenio Lupin, y a pesar de todas mis preocupaciones, me reconocían. Pero estaba tranquilo, lógica y psicológicamente, nadie podía tener esta simple, pequeña idea. Arsenio Lupin tomó de repente la mano de Ganimard. Dígame, Ganimard, ¿no me esperó usted en su casa a las 4 de la tarde, 8 días después de nuestra entrevista en la prisión de la Santé, tal como le pedí? ¿Y su coche penitenciario?, dijo Ganimard, evitando responder. Todo mentira. Fueron mis amigos quienes arreglaron y sustituyeron ese viejo coche inutilizable y que querían intentar el golpe. Pero yo sabía que era impracticable sin un golpe de suerte excepcional. Simplemente encontré útil culminar este intento de fuga y darle la mayor publicidad posible. Una primera fuga audazmente planificada le dio a la segunda el valor de una fuga ya realizada. Entonces, el cigarro, hueco por mí, así como el cuchillo, y las notas, escritas por mí, y la misteriosa corresponsal. Ella y yo somos uno. Tengo todos los escritos a mi disposición. Ganimard reflexionó un momento y objetó: ¿cómo es posible que en el servicio de antropometría, cuando tomaron la ficha de Baudru, no se hayan dado cuenta de que coincidía con la de Arsenio Lupin? La ficha de Arsenio Lupin no existe. No me diga. O al menos es falsa. Es una cuestión que he estudiado mucho. El sistema Bertillon comprende primero el informe visual, y como puede ver, no es infalible. Y luego el informe por medidas. Medida de la cabeza, dedos, orejas, etc. Contra eso no se puede hacer nada. Entonces hubo que pagar. Antes de mi regreso a América, uno de los empleados del servicio aceptó una cantidad para registrar una medida falsa al comienzo de mi medición. Es suficiente para que todo el sistema se desvíe y una ficha se oriente hacia una casilla diametralmente opuesta a la casilla donde debería haber terminado. La ficha de Baudru no debería coincidir con la ficha de Arsenio Lupin. Hubo un silencio. Luego Ganimard preguntó: ¿y ahora qué hará usted? Ahora, exclamó Lupin, voy a descansar, seguir una dieta de sobrealimentación y poco a poco volver a ser yo mismo. Es bueno ser Baudru u otro, cambiar de personalidad como de camisa y elegir su apariencia, su voz, su mirada, su escritura. Pero a veces uno ya no se reconoce en todo eso y es muy triste. Actualmente siento lo que debió sentir el hombre que perdió su sombra. Me buscaré a mí mismo y me encontraré. Se paseó de un lado a otro. Un poco de oscuridad se mezclaba con la luz del día. Se detuvo frente a Ganimard. Ya no tenemos nada más que decirnos, ¿verdad? Sí, respondió el inspector. Quiero saber si revelará la verdad sobre su fuga.
El error que cometí. Nadie sabrá jamás que fue Arsenio Lupin quien fue liberado. Tengo demasiado interés en acumular las más misteriosas tinieblas a mi alrededor para no dejar que esta fuga tenga su carácter casi milagroso. Así que no tema, mi buen amigo. Y adiós. Ceno en la ciudad esta noche y solo tengo tiempo para vestirme. Pensé que estaba ansioso por descansar. Y las obligaciones sociales de las que no se puede escapar. El descanso comenzará mañana. ¿Y dónde cenará? En la Embajada de Inglaterra. En el próximo episodio de Lecturas Misteriosas, Arsenio Lupin, capítulo 4. El misterioso viajero. Asegúrate de suscribirte al podcast y de tener activadas las notificaciones